Tú que me escuchas ahora, con el corazón pesado y el alma cansada, sé que llegaste aquí por un motivo divino. ¿Cuántas noches has pasado en vela, susurrando oraciones que parecían elevarse solo hasta el techo? ¿Cuántas lágrimas has derramado en secreto, preguntándote si Dios todavía escucha tu clamor? Esa sensación de bloqueo, de puertas cerradas, de caminos sin salida, la conozco bien. Es como si existiera una pared invisible entre tú y tus milagros, entre tus sueños y tu realidad. Ese nudo en la garganta, esa angustia que oprime el pecho cuando un intento más fracasa, cuando una esperanza más se desvanece. Es como si el tiempo pasara y tú permanecieras en el mismo lugar, atrapado en circunstancias que parecen inmutables, aprisionado por fuerzas que no puedes nombrar. Padre Celestial, hoy vengo ante ti, trayendo a cada persona que clama por una respuesta, que anhela un cambio. Tú que conoces cada corazón mejor que nosotros mismos, ves la desesperación silenciosa que muchos cargan. Miras las lágrimas derramadas en almohadas húmedas durante madrugadas solitarias. Escuchas los gritos mudos de almas que se preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Son tus hijos que claman por liberación, por sanidad, por una palabra de esperanza, en medio de la tormenta. Son vidas marcadas por luchas constantes, por batallas que parecen no tener fin, por heridas que se niegan a cicatrizar. Mira con compasión a cada uno que ahora se conecta con esta oración, que busca en ti lo que el mundo no puede ofrecer, una transformación genuina, un nuevo comienzo. Jesús, tu nombre es liberación. Tu toque deshace las cadenas más pesadas. Tu voz calma las tormentas más violentas. Cuando estuviste entre nosotros, bastaba una palabra tuya para que lo imposible se volviera realidad. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos volvían a la vida. Nada resistía a tu autoridad divina, ni siquiera las leyes de la naturaleza se mantenían ante tu poder. Y hoy, mi Salvador, ese mismo poder está disponible para nosotros. La misma voz que ordenó a los vientos y al mar, que expulsó demonios y sanó enfermedades, desea hablar sobre la vida de quien ahora escucha esta oración. Tú no has cambiado, tu poder no ha disminuido, tu compasión no se ha agotado. El mismo Dios que realizó milagros en la antigüedad desea manifestarse hoy, aquí, en este exacto momento. Espíritu Santo, tú que escudriñas las profundidades del corazón humano, revela ahora lo que impide el fluir de la gracia divina en la vida de cada uno. ¿Cuáles son las barreras invisibles, los bloqueos espirituales, las cadenas que necesitan ser quebradas? Tú conoces cada detalle, cada obstáculo, cada fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. No hay situación demasiado compleja para ti. No hay nudo que tus manos no puedan desatar. Muévete ahora, Consolador Divino, sobre cada vida que clama por liberación. Toca las áreas más profundas, aquellos lugares secretos donde guardamos viejos rencores, traumas no resueltos, pecados no confesados. Trae a la luz lo que necesita ser expuesto, sana lo que necesita ser sanado, restaura lo que necesita ser restaurado. Que tu presencia sea tan tangible en este momento que no quede duda de que el Dios vivo está actuando. Señor, recuerdo a aquel hombre sordo y tartamudo que fue traído a Jesús. ¿Cómo debió haberse sentido aislado en su silencio, incapaz de escuchar las voces de sus seres queridos, de expresar lo que había en su corazón? Años y años viviendo en un mundo aparte, separado de los demás por una barrera invisible pero real. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así hoy? Aislados aún cuando estamos rodeados de personas, incapaces de expresar el verdadero dolor que cargamos, atrapados en un silencio que nadie parece comprender. ¿Cómo debió haber anhelado un milagro ese hombre, incluso sin saber cómo pedirlo? Y entonces, el maestro lo llevó aparte. Jesús no quiso hacer de él un espectáculo. Con compasión infinita, tocó sus oídos, tocó su lengua, miró al cielo y pronunció aquella única palabra: Effatá, ábrete. En ese instante, el milagro sucedió. Lo que estaba cerrado se abrió, lo que estaba atado fue liberado.
Y es esa misma palabra la que declaro hoy sobre tu vida. Effatá, sobre tus caminos bloqueados. Effatá, sobre tus sueños adormecidos. Effatá, sobre tus oraciones aparentemente sin respuesta. Effatá, sobre tus finanzas estancadas. Effatá, sobre tus relaciones quebrantadas. Effatá, sobre tu salud debilitada. Effatá. Hay poder en esta palabra porque fue pronunciada por los labios del mismo Cristo. No es solo un término en arameo, una curiosidad lingüística de tiempos antiguos. Es una declaración de autoridad divina, un comando al que los principados y potestades no pueden resistirse. Cuando Jesús dice ábrete, las puertas de lo imposible se abren de par en par. Cuando Él declara ábrete, las cadenas más pesadas se rompen como si estuvieran hechas de papel. No hay bloqueo que permanezca, no hay barrera que resista cuando el Hijo de Dios emite su orden real. En este momento, te invito a cerrar los ojos e imaginar a Jesús frente a ti. Ve en sus ojos ese amor inconfundible, esa compasión que trasciende toda comprensión humana. Él está tocando exactamente ese punto de dolor, esa área de tu vida que parece más resistente al cambio. Escucha su voz pronunciando con autoridad. Effatá. Siente el poder de esa palabra reverberando en tu ser, repercutiendo en tu alma, resonando en tu espíritu. Algo está sucediendo ahora. Lo que estaba trabado comienza a moverse. Lo que parecía muerto comienza a dar señales de vida. El río que estaba represado comienza a fluir nuevamente. No te resistas a este momento. No lo dejes pasar sin aferrarte a la fe. Cree que esta no es solo una oración más, un momento religioso más. Es un encuentro divino, un punto de inflexión, el inicio de un nuevo capítulo en tu historia con Dios. Dios mío, qué maravilloso es contemplar el poder que existe en tu palabra. Desde el principio de los tiempos, cuando el universo aún no existía, tu voz resonó en el vacío y la creación comenzó a tomar forma. Sea la luz, dijiste, y las tinieblas tuvieron que retroceder ante el esplendor que emanaba de tu mandato. Con palabras formaste los cielos y la tierra, los mares y los continentes, las plantas y los animales. Todo lo que vemos, lo tangible y lo invisible, fue creado por el poder de tu voz divina. Cada estrella que brilla en el firmamento, cada océano que se extiende en la vastedad del planeta, cada montaña majestuosa que se eleva hacia el cielo, todo tiene su origen en tu palabra. Y ese mismo poder creador, esa misma autoridad que dio vida al cosmos entero, está disponible hoy para nosotros, tus hijos, que clamamos por un milagro. Padre Celestial, nos maravilla saber que tu palabra no ha perdido su poder con el paso del tiempo. Lo que declaraste ayer sigue siendo verdad hoy, y lo será por toda la eternidad. Las promesas que hiciste a Abraham, a Moisés, a David, siguen tan vigentes como el día en que salieron de tu boca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nos aseguró Jesús. En un mundo donde todo parece efímero, donde los compromisos se rompen, donde las promesas se olvidan, tu palabra permanece inmutable, firme como una roca en medio del mar embravecido. Cada versículo de las Escrituras está cargado de tu poder. Cada promesa espera ser activada por nuestra fe. No son simples frases inspiradoras, no son solo buenos consejos para la vida. Son decretos divinos con la capacidad de transformar realidades, de mover montañas, de abrir mares, de restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. Señor Jesús, durante tu ministerio terrenal, demostraste una y otra vez el poder que reside en la palabra pronunciada con fe y autoridad. Lázaro, ven fuera, dijiste, y la muerte tuvo que soltar su presa. Calla, enmudece, ordenaste a la tempestad, y las olas embravecidas se aquietaron al instante. Yo quiero, sé limpio, declaraste al leproso, y la enfermedad huyó de su cuerpo. En cada milagro, en cada sanidad, en cada liberación, había una palabra de poder que salía de tus labios. Y lo más asombroso es que nos has delegado esa misma autoridad a nosotros. Las obras que yo hago también vosotros las haréis, prometiste.
Nos has dado el privilegio de hablar en tu nombre, de decretar sobre situaciones imposibles, de declarar vida donde solo hay muerte. No como una fórmula mágica, no como un ritual religioso vacío, sino como una extensión de tu autoridad divina operando a través de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender el verdadero significado de Efatá. Cuando Jesús pronunció esta palabra sobre aquel hombre sordo y tartamudo, no era solo una expresión aramea. Era una declaración de libertad, un decreto de restauración, una orden divina que las ataduras no podían resistir. Ábrete significa que lo que estaba cerrado debe abrirse, lo que estaba bloqueado debe fluir libremente, lo que estaba atado debe ser desatado. Es una palabra que desafía los límites, que confronta las barreras, que derriba los muros. Es un grito de guerra contra todo lo que intenta mantenernos cautivos. Es un decreto real que hace temblar las puertas del infierno. Es una llave que abre cerraduras que parecían imposibles de forzar. Y hoy, esa palabra sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma capacidad transformadora que tenía cuando salió de los labios del Salvador hace 2000 años. Dios Todopoderoso, reconocemos que hay barreras en nuestras vidas que solo tu poder puede derribar. Hay personas aquí que llevan años luchando contra adicciones que parecen invencibles, contra enfermedades que los médicos han declarado incurables, contra situaciones económicas que se ven sin solución, contra relaciones familiares rotas que parecen irreparables. El enemigo ha construido fortalezas en sus mentes, ha levantado muros alrededor de sus corazones, ha tendido trampas en sus caminos, ha susurrado mentiras a sus oídos. Esto nunca cambiará. Es demasiado tarde para ti. Dios se ha olvidado de ti. Este es tu destino y no hay nada que puedas hacer al respecto. Durante tanto tiempo han vivido bajo estas sentencias de derrota que han comenzado a aceptarlas como verdades. Han comenzado a adaptarse a sus prisiones, a conformarse con su cautiverio, a resignarse a una vida muy por debajo de lo que tú has prometido para ellos. Pero hoy, mi Señor, declaramos que esas fortalezas están siendo derribadas por el poder de tu palabra. Como los muros de Jericó que cayeron ante el grito de tu pueblo, así caen ahora las barreras que han mantenido cautivos a tus hijos. Efatá resuena como una trompeta de guerra en el mundo espiritual. Los principados y potestades tiemblan ante este decreto divino. Las puertas de bronce se rompen, las barras de hierro se hacen pedazos. Lo que el enemigo había robado está siendo restituido. Lo que había destruido está siendo reconstruido. Lo que había manchado está siendo purificado. Hay un sonido de liberación en el ambiente. Hay un aroma de victoria en el aire. Hay una sensación de expectativa que inunda cada corazón. Algo está cambiando en la atmósfera espiritual. Lo que parecía imposible comienza a verse como inevitable. La fe se eleva. La esperanza renace. La confianza en tus promesas se fortalece. Señor de los milagros, me uno en este momento a cada persona que está clamando por un efatá en su vida. Al hombre de negocios que ha visto cómo las puertas se cierran una tras otra. Al joven que lucha contra pensamientos de depresión y ansiedad que parecen asfixiarlo. A la madre que ora sin cesar por un hijo alejado de los caminos de Dios. Al matrimonio que está al borde del divorcio, después de años de distanciamiento emocional. Al enfermo que los médicos han desahuciado. Al desempleado que ha enviado decenas de solicitudes sin recibir respuesta. Al ministro que se siente vacío y sin fuerzas para continuar en el llamado. Tú conoces cada situación, cada historia, cada dolor. Tú ves más allá de las apariencias, más allá de lo que los demás pueden ver, y declaramos juntos sobre cada una de estas situaciones. Efatá. Lo hacemos con la autoridad que tú mismo nos has dado, con la fe que tú has depositado en nuestros corazones, con la certeza de que tu palabra nunca regresa vacía. Amado Jesús, tu presencia en este momento es tan real, tan palpable, nos envuelve como un manto de amor, nos rodea como un abrazo del cielo. Tú no eres un Dios distante que observa con indiferencia el sufrimiento humano. Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Caminas junto a nosotros en el valle de sombra,
Sostienes nuestra mano cuando atravesamos las aguas profundas. Nos cargas en tus brazos cuando nuestras fuerzas se agotan. No hay lugar demasiado oscuro donde tu luz no pueda penetrar. No hay situación demasiado difícil donde tu gracia no sea suficiente. Tú conoces cada lágrima que hemos derramado, cada suspiro de nuestro corazón, cada oración silenciosa que no hemos podido expresar con palabras. Y en este momento, tu mirada de amor se posa sobre cada uno que está conectado a esta oración, no como una multitud anónima, sino como hijos e hijas amados, cada uno con un nombre, una historia, un propósito eterno. Padre Celestial, tú que habitas en la eternidad pero has escogido hacer morada en nuestros corazones, gracias por este encuentro divino. De todos los lugares donde podríamos estar en este momento, de todas las voces que podríamos estar escuchando, nos has traído aquí para un propósito específico. No hay coincidencias en ti. Cada detalle de nuestras vidas está cuidadosamente orquestado por tu mano amorosa. Si estás escuchando esta oración ahora, no es casualidad. El Señor ha dispuesto este tiempo, este espacio, este momento, para encontrarse contigo de una manera especial. Quizás has estado buscando respuestas, quizás has clamado en silencio por un milagro, quizás has estado a punto de renunciar a la esperanza. Y justo cuando parecía que estabas en tu límite, Dios te ha traído a este lugar de encuentro. Porque Él nunca llega tarde, siempre está justo a tiempo. Su sincronización es perfecta, su sabiduría infinita, su amor incuestionable. Espíritu Santo, tú que no conoces fronteras ni limitaciones terrenales, te pido que en este momento toques de manera específica a cada persona según su necesidad. Me asombra pensar que estamos unidos en esta oración desde diferentes países, diferentes ciudades, diferentes realidades. Hay hermanos y hermanas escuchando desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos, desde cada rincón de Latinoamérica y más allá. Diversos acentos, diversas culturas, pero un mismo clamor, una misma fe, un mismo Dios. Y me encantaría conocerte más, saber de dónde estás escuchando esta oración, qué te ha traído hasta aquí, cómo Dios está obrando en tu vida. Te invito a que compartas en los comentarios de qué país y ciudad nos estás acompañando hoy. Y si te sientes cómodo, compártenos también una experiencia personal con Jesús o un motivo de oración que podamos elevar juntos al trono de la gracia. Porque somos una familia en Cristo y aunque estemos físicamente separados, nuestros espíritus están unidos en esta cadena de intercesión. Señor Jesús, mientras contemplo la diversidad de tu pueblo, me maravillo de tu obra redentora que trasciende toda barrera geográfica, cultural o lingüística. En cada continente, en cada nación, en cada pueblo y ciudad, hay testimonios vivos de tu poder transformador. Historias de vidas que estaban destrozadas y fueron restauradas, de adicciones que parecían invencibles y fueron quebrantadas, de enfermedades que los médicos declararon incurables y desaparecieron ante tu toque sanador. No hay un solo lugar en la tierra donde tu mano no pueda alcanzar. No hay un solo corazón que sea impenetrable para tu amor. Y en este momento, visualizo un mapa mundial donde cada persona conectada a esta oración es un punto de luz, un faro de esperanza, un testimonio vivo de que tú sigues siendo el Dios de milagros. De norte a sur, de este a oeste, tu gloria está cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Dios de toda gracia, hoy declaramos Efatá sobre cada nación, representada en esta oración. Hay países que parecen cerrados al Evangelio, gobiernos hostiles a la fe cristiana, culturas dominadas por idolatría y falsas religiones. Pero así como abriste el Mar Rojo para que tu pueblo pasara a pie seco, así como derribaste los muros de Jericó con solo un grito de alabanza, así estás abriendo puertas que parecían herméticamente cerradas. Vemos naciones enteras volviéndose a ti, pueblos que por generaciones han vivido en tinieblas espirituales, ahora recibiendo la luz de tu palabra. Lo que los estrategas misioneros consideraban ventanas cerradas,
se están convirtiendo en campos de cosecha abundante. Lo que parecía terreno árido e infértil ahora florece como un jardín bien regado. Bendice a cada nación, a cada ciudad, a cada comunidad representada hoy en esta oración. Que se levanten avivamientos poderosos, que surjan ministerios ungidos, que se formen ejércitos de intercesores que cambien la historia espiritual de esos lugares. Y hablando de lugares, Señor, también declaramos efatá sobre los lugares interiores que necesitan ser abiertos. Hay corazones que han permanecido cerrados debido a traumas del pasado, a abusos sufridos, a traiciones que dejaron cicatrices profundas, como aquella mujer del pozo de Samaria, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Muchos han intentado llenar su vacío interior con relaciones tóxicas, con placeres momentáneos, con éxitos profesionales que al final dejan un sabor amargo. Han construido muros de protección tan altos que ni siquiera sus seres más cercanos pueden atravesarlos. Se han acostumbrado tanto a la soledad emocional que ya no saben cómo conectarse genuinamente con otros, mucho menos contigo. Pero tú, buen pastor, conoces el camino hacia esos lugares secretos, con paciencia infinita, con amor persistente, con ternura incomparable, estás tocando esas puertas cerradas. No las derribas a la fuerza, no violas el libre albedrío que tú mismo nos diste. Simplemente esperas, llamas, invitas. Y a ti, que me escuchas en este momento, quiero decirte algo directamente a tu corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque te sientas invisible para los demás, aunque pienses que tu clamor se pierde en el ruido de un mundo caótico, el Señor te ve. Ve tus luchas, conoce tus temores, entiende tus dudas, y te ama con un amor que trasciende toda comprensión humana. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuántas veces hayas fallado, sus brazos siguen abiertos para ti, su perdón sigue disponible, su amor sigue intacto. Este momento no es coincidencia, es una cita divina, un encuentro sobrenatural entre tu necesidad y su provisión infinita. Y mientras elevas tu corazón, en esta oración, mientras permites que su palabra efatá resuene en tu interior, algo está cambiando. Las puertas que el enemigo había cerrado están siendo abiertas. Los caminos que parecían bloqueados se están despejando. La victoria que parecía imposible ahora está al alcance de tu mano. Padre Santo, te adoramos como el gran libertador. Desde los tiempos antiguos, tu naturaleza ha sido liberar a los cautivos. Sacaste a Israel de la esclavitud de Egipto, rompiste las cadenas de José en la cárcel, liberaste a Pedro de sus grilletes en la prisión de Herodes. No hay cerradura que tu llave no pueda abrir, no hay cadena que tu poder no pueda quebrantar. Y hoy sigues siendo el mismo Dios que desata, que libera, que rompe toda atadura. Muchos de los que participan en esta oración no llevan cadenas físicas, no están tras barrotes de hierro, pero experimentan un cautiverio no menos real. Son prisiones invisibles, fortalezas mentales, jaulas emocionales, ataduras espirituales, patrones de pensamiento que los mantienen en ciclos de derrota, hábitos destructivos que no pueden romper por sus propias fuerzas, miedos paralizantes que les impiden avanzar hacia su destino. Pero declaramos que hoy es día de libertad, hoy es tiempo de romper cadenas, hoy es el momento de tu liberación. Señor Jesús, cuando caminaste entre nosotros, proclamaste que habías venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa misión continúa hoy a través de tu Espíritu Santo. Vemos a tantas personas oprimidas por espíritus de depresión, de ansiedad, de temor, de amargura, atados por traumas que sufrieron en su niñez, por palabras de maldición que fueron pronunciadas sobre ellos, por decisiones erróneas que tomaron en el pasado y cuyas consecuencias siguen arrastrando. El enemigo ha tejido una red compleja de mentiras alrededor de sus mentes, haciéndoles creer que no hay salida, que no hay esperanza, que están condenados a vivir en esa prisión por el resto de sus días. Pero tú, Cristo Jesús, has venido a deshacer las obras del diablo,
Has venido a exponer las tinieblas con tu luz, a confrontar las mentiras con tu verdad, a destruir las fortalezas con tu palabra. Y hoy declaramos basta ya. Basta de opresión, basta de cautiverio, basta de vivir muy por debajo de lo que tú has preparado para nosotros. Espíritu de Dios, te pedimos que en este momento desciendas con poder sobre cada persona que clama por liberación. Tú conoces las cadenas específicas que los atan, los grilletes particulares que restringen su avance. Para algunos son ataduras de lujuria y pornografía que han contaminado su mente y debilitado su voluntad. Para otros son cadenas de codicia y materialismo que los han esclavizado a una búsqueda incesante de más y más, sin encontrar nunca satisfacción. Hay quienes están atados por el orgullo y la autosuficiencia, incapaces de recibir ayuda o de reconocer su necesidad de Dios. Muchos arrastran cadenas de rechazo y abandono, condenados a buscar desesperadamente la aprobación en lugares equivocados. Y otros tantos están aprisionados por la culpa y la vergüenza, incapaces de perdonarse a sí mismos por errores pasados, aun cuando tú ya los has perdonado. Pero hoy, con la autoridad que nos has concedido, declaramos Efatá sobre cada una de estas prisiones. Ábrete a las puertas del perdón, ábrete a los caminos de la reconciliación, ábrete a las oportunidades para un nuevo comienzo. Dios Todopoderoso, reconocemos que hay situaciones donde la liberación necesita ser acompañada por un acto de nuestra voluntad. Como cuando le dijiste a Lázaro, ven fuera, pero luego ordenaste a los presentes, desatadle y dejadle ir. Había una parte que solo tú podías hacer, devolver la vida, y otra que requerías que hicieran ellos, quitar las vendas que lo ataban. Así pasa con nosotros. Hay ataduras que tú rompes instantáneamente, pero otras requieren nuestra cooperación, nuestra disposición para hacer cambios, nuestra determinación para no volver a los viejos patrones. Danos esa determinación, Señor. Fortalece nuestra voluntad para decir no a lo que nos esclaviza y sí a lo que nos libera. Ayúdanos a identificar las personas, los lugares, las actividades que nos arrastran de vuelta al cautiverio, y danos el valor para alejarnos de ellos, aun cuando sea doloroso. Danos hambre por tu palabra, que es verdad que libera. Danos sed de tu presencia, donde hay libertad plena. Rodéanos de hermanos y hermanas en la fe que nos ayuden a caminar en esa libertad día tras día. Padre de toda gracia, hoy también intercedemos por aquellos que están cautivos en adicciones severas. Vemos el dolor en sus ojos, la desesperación en sus rostros, la vergüenza que cargan por no poder liberarse por sí mismos. Algunos llevan décadas luchando contra el alcoholismo, la drogadicción, el juego compulsivo, la pornografía. Han intentado tantas veces dejar esas ataduras, han hecho tantas promesas, han derramado tantas lágrimas de arrepentimiento, pero una y otra vez han recaído, hasta el punto de haber perdido casi toda esperanza. El enemigo les susurra que están demasiado dañados, que han caído demasiadas veces, que Dios ya se ha cansado de sus promesas vacías. Pero nosotros declaramos que esas son mentiras del infierno. Tu misericordia se renueva cada mañana. Tu amor nunca se agota. Tu poder para transformar vidas sigue siendo el mismo. Y hoy declaramos Efatá sobre esas cadenas que parecen imposibles de romper. Donde han fallado las terapias humanas, donde han sido insuficientes los programas de rehabilitación, donde ha sido limitada la fuerza de voluntad, tu poder sobrenatural está obrando en este preciso instante. Las ataduras químicas se están rompiendo, los patrones neuronales se están reorganizando, las necesidades emocionales profundas están siendo satisfechas por tu presencia. Rey de Reyes, también traemos ante ti a los que están cautivos en prisiones de enfermedad. Su liberación es física, sus cadenas son dolencias que limitan su calidad de vida, que reducen su capacidad para cumplir su propósito. Algunos llevan años postrados en camas, otros dependen de medicamentos solo para poder funcionar día a día. Otros han recibido diagnósticos devastadores que parecen sentencias de muerte. Los médicos han hecho lo que han podido. La ciencia ha llegado hasta
donde sus límites le permiten. Pero tú, Jehová Rafa, no tienes límites. Tu poder sanador no se ha reducido un ápice desde los días en que caminaste por Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia. La misma autoridad que te permitió decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, opera hoy a través de esta oración. Declaramos Efatá sobre sistemas nerviosos dañados, sobre órganos que han dejado de funcionar correctamente, sobre células cancerígenas que se multiplican descontroladamente, sobre mentes atormentadas por trastornos psiquiátricos. Ábrete, clamamos a arterias obstruidas. Ábrete a pulmones constreñidos. Ábrete a visión nublada. Ábrete a oídos sordos. Que tu poder sanador fluya como un río de vida, restaurando, regenerando, revitalizando cada parte del cuerpo que necesita tu toque divino. Y finalmente, Señor, declaramos Éfata sobre todas las situaciones de cautiverio financiero que afectan a tus hijos. Muchos están atrapados en ciclos de pobreza que se han extendido por generaciones. Otros están ahogados en deudas que parecen imposibles de saldar. Algunos han perdido sus negocios, sus empleos, sus ahorros de toda la vida. La escasez los persigue, la inestabilidad económica los mantiene en constante ansiedad. Las puertas de la provisión parecen herméticamente cerradas. Pero tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, el Dios que abre caminos donde no los hay, que hace brotar agua de la roca, que multiplica panes y peces para alimentar multitudes. Declaro sobre cada una de estas situaciones, Efatá, ábrete a nuevas oportunidades laborales, ábrete a ideas creativas para generar ingresos, ábrete a personas estratégicas que pueden conectarlos con la provisión, ábrete a tesoros escondidos que han estado esperando ser descubiertos. No oramos por riquezas para satisfacer codicia, sino por provisión abundante que permita a tus hijos vivir dignamente y ser canales de bendición para otros. Que se abran los cielos, que fluya la abundancia, que se active el ciclo de dar y recibir, que tú has establecido en tu perfecta sabiduría. Amado Dios, cuando Jesús pronunció Efatá sobre aquel hombre sordo, no solo abrió sus oídos físicos, sino que le concedió la capacidad de escuchar por primera vez. Imagina ese momento. Sonidos que nunca había percibido inundaron de repente su conciencia. La voz humana, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles, el bullicio de la multitud. Un mundo completamente nuevo se abrió ante él. Y de manera similar muchos de nosotros necesitamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos. Hemos estado sordos a tu voz, incapaces de distinguir tu susurro en medio del ruido ensordecedor del mundo. Las distracciones constantes, las voces competitivas, el bombardeo incesante de información, todo ello ha adormecido nuestra capacidad para escucharte. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que el silencio nos incomoda. Hemos llenado cada momento disponible con estímulos externos, dejando poco espacio para la comunicación íntima contigo. Pero hoy declaramos Efatá sobre nuestros oídos espirituales, que se abran para escuchar tu voz con claridad y precisión. Señor Jesús, recordamos tus palabras. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hay una voz del buen pastor que guía, que consuela, que advierte, que corrige, que alienta. No es una voz estruendosa que se impone por la fuerza. Es una voz suave pero inconfundible, tierna pero firme, personal pero universal. Es la voz que habló a Samuel en la quietud de la noche, la voz que dialogó con Elías en el suave susurro después de la tormenta, la voz que llamó a Lázaro desde la tumba, la voz que calmó la tempestad con un simple mandato, y esa voz sigue hablando hoy. Habla a través de las Escrituras cuando las leemos con corazón abierto. Habla a través de la creación cuando la contemplamos con asombro. Habla a través de circunstancias orquestadas divinamente. Habla a través de la comunión de los santos. Habla directamente a nuestro espíritu cuando estamos en quietud delante de ti. Pero para escucharla necesitamos oídos abiertos, atentos, sintonizados con tu frecuencia divina. Espíritu Santo,
tú que sondeas las profundidades de Dios y las revelas a aquellos que tienen oídos para oír. Te pedimos un nuevo nivel de sensibilidad a tu voz. Vivimos en tiempos críticos donde las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. No podemos darnos el lujo de confiar solo en nuestra limitada sabiduría humana, en nuestras emociones fluctuantes, en los consejos bien intencionados pero imperfectos de otros. Necesitamos tu dirección divina, tu sabiduría sobrenatural, tu consejo perfecto. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin esa lámpara tropezamos en la oscuridad. Sin esa lumbrera tomamos senderos equivocados. Pero cuando nuestros oídos están abiertos a tu voz, escuchamos en el momento justo. Este es el camino, andad por él. Escuchamos cuando debemos avanzar y cuando debemos esperar, cuando debemos hablar y cuando debemos callar, cuando debemos permanecer y cuando debemos movernos. Esa dirección precisa marca la diferencia entre vivir en la bendición o en la frustración, entre cumplir nuestro propósito o desperdiciarlo. Padre Celestial, también declaramos Éfata sobre la capacidad para discernir tu voz entre todas las demás voces que compiten por nuestra atención. Jesús advirtió que vendrían falsos profetas vestidos con piel de oveja, pero que por dentro serían lobos rapaces. El enemigo es maestro del engaño, experto en disfrazar mentiras para que suenen como verdades, hábil para presentar caminos torcidos como si fueran rectos. A veces, habla a través de filosofías seductoras que apelan a nuestra vanidad intelectual. Otras veces, utiliza personas influyentes cuyas palabras parecen sabias, pero contradicen tus principios eternos. Con frecuencia, usa nuestros propios deseos, distorsionados para hacernos creer que lo que queremos es lo que tú quieres para nosotros, e incluso se atreve a citar las Escrituras fuera de contexto, como intentó hacer con Jesús en el desierto. Entre esta cacofonía de voces engañosas, necesitamos discernimiento. No basta con oír voces. Necesitamos reconocer la voz del buen pastor que nos guía hacia pastos verdes y aguas de reposo. Dios de toda sabiduría, te damos gracias porque has prometido que todos serán enseñados por Dios. Este es un privilegio asombroso, un honor incalculable, recibir instrucción directa del Creador del universo. No dependemos exclusivamente de intermediarios humanos, por muy ungidos que estos son. Tenemos acceso directo al trono de la gracia, podemos escuchar directamente de ti. Y necesitamos urgentemente esta enseñanza divina en tiempos donde la confusión abunda, donde la verdad y la mentira parecen mezclarse sutilmente, donde lo que antes era claramente reconocido como pecado, ahora se celebra como libertad. Sin tu instrucción, caemos en las trampas del relativismo moral, del pragmatismo sin principios, de la espiritualidad a la carta que toma lo que le gusta y rechaza lo que le incomoda. Pero cuando nuestros oídos espirituales están abiertos, escuchamos esa enseñanza que nos permite distinguir lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, lo eterno de lo temporal, y así caminamos con firmeza y seguridad en un mundo donde muchos vagan desorientados. Señor, en tu misericordia, también declaramos Efatá sobre nuestros oídos para escuchar el clamor de los que sufren. Con demasiada frecuencia hemos estado sordos al gemido del pobre, al llanto del huérfano, al lamento de la viuda, al grito del oprimido. Nuestros corazones se han endurecido, nuestros oídos se han tapado, nuestras manos se han paralizado. Vivimos en nuestra zona de confort, aislados del dolor ajeno, concentrados en nuestras propias necesidades y deseos. Pero tú, Dios justo y compasivo, siempre escuchas el clamor del necesitado. Las Escrituras están llenas de testimonios de cómo te conmueve el sufrimiento humano, de cómo respondes al grito de los desamparados, y nos llamas a ser como tú, a tener oídos sensibles no solo a tu voz, sino también a la voz de aquellos que tú amas y por quienes Cristo murió. Abre nuestros oídos para escuchar las necesidades que nos rodean, para percibir el dolor que muchas veces se esconde tras sonrisas forzadas,
para detectar la desesperación que se camufla en vidas aparentemente normales, y que esa escucha nos mueva a la acción, a la solidaridad concreta, a ser manos y pies de Cristo en un mundo roto. Y finalmente, Padre, declaramos Efatá sobre el oído interior que nos permite escuchar tu voz de afirmación y amor. Muchos han crecido escuchando solo voces de crítica, de reproche, de condenación, voces de padres que nunca estaban satisfechos, de maestros que solo señalaban errores, de amigos que traicionaron, de parejas que abandonaron, y esas voces negativas han ahogado la voz de amor incondicional que emana de tu corazón paternal. Han creado una imagen distorsionada de ti como un Dios severo, distante, imposible de complacer. Han generado un ciclo interminable de esfuerzo para ganar una aprobación que nunca parece llegar. Pero tú, Padre de toda misericordia, hablas palabras de amor sobre tus hijos. Como dijiste de Jesús, también dices de cada uno que ha sido adoptado en tu familia: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No nos amas por lo que hacemos, sino por lo que somos, tus hijos creados a tu imagen, redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y necesitamos oír esa voz que afirma nuestro valor, no basado en nuestro desempeño, sino en tu amor eterno e inmutable. Dios Todopoderoso, cuando Jesús pronunció Efatá sobre aquel hombre, no solo abrió sus oídos, sino que también desató su lengua para que pudiera hablar correctamente. Durante años, aquella voz había estado aprisionada, incapaz de articular palabras, de expresar pensamientos, de comunicar sentimientos. Pero con un solo toque del Maestro, los impedimentos desaparecieron. La lengua que había permanecido atada quedó libre para alabar, para testificar, para proclamar las maravillas de Dios. Y así como aquel hombre experimentó una liberación completa, también nosotros necesitamos que nuestra lengua sea desatada para cumplir el propósito divino. Muchos de tus hijos han permanecido en silencio cuando deberían haber hablado. Han guardado para sí mismos el testimonio de tu bondad, las experiencias de tu gracia, el mensaje de tu evangelio. Han sido testigos mudos en un mundo que desesperadamente necesita escuchar palabras de vida. Pero hoy declaramos Efatá sobre esas lenguas atadas, que sean liberadas para proclamar tu verdad con poder y autoridad. Señor Jesús, tú nos has comisionado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato claro, un llamado irrevocable. No es una sugerencia para los más valientes, no es una opción para los más elocuentes. Es una orden para cada uno de tus discípulos. Pero muchos han callado por temor al rechazo, por miedo a la persecución, por inseguridad en sus capacidades, por dudas sobre su conocimiento. Otros han sido silenciados por experiencias traumáticas del pasado, burlas recibidas, críticas destructivas, fracasos dolorosos. Y otros más han enmudecido por conformismo, por apatía espiritual, por comodidad. El resultado es una iglesia que con demasiada frecuencia permanece muda, encerrada en sus cuatro paredes, desconectada del mundo que debería alcanzar. Pero este no es tu plan. Desde Pentecostés has derramado tu espíritu para que podamos ser tus testigos hasta lo último de la tierra. Y hoy declaramos que ese espíritu está desatando lenguas para hablar con denuedo, con claridad, con pasión, con unción. Espíritu Santo, así como llenaste a los discípulos en el aposento alto y les diste la capacidad de hablar en otras lenguas, te pedimos hoy un nuevo Pentecostés para la Iglesia. No buscamos hablar idiomas extraños como un fin en sí mismo, sino tener la capacidad de comunicar el Evangelio eterno de manera relevante para cada cultura, cada generación, cada contexto. Que la barrera del lenguaje, la brecha generacional, las diferencias culturales no sean obstáculos para que tu mensaje sea proclamado y comprendido. Hay personas para las cuales el lenguaje religioso tradicional es completamente ajeno, incomprensible, irrelevante. Necesitamos tu sabiduría para traducir verdades eternas en términos contemporáneos, para explicar conceptos profundos de manera sencilla,
para conectar la palabra antigua con las realidades modernas. Como Pablo, debemos hacernos judíos con los judíos y gentiles con los gentiles, todo a todos, para de todos modos ganar a algunos. Desata nuestras lenguas con esta versatilidad santa, esta flexibilidad guiada por tu Espíritu. Padre de toda gracia, también declaramos Éfata sobre las lenguas que han sido atadas por heridas del pasado. Muchos han recibido palabras de muerte sobre su capacidad para comunicar. Eres torpe para hablar, tienes voz desagradable, tu acento es ridículo. Nadie quiere escuchar lo que tienes que decir. Esas sentencias negativas han creado un bloqueo, una inhibición, un mutismo espiritual. Otros cargan con cicatrices de momentos donde intentaron hablar y fueron humillados, donde compartieron su testimonio y fueron rechazados, donde expresaron su fe y fueron ridiculizados. Y el enemigo ha usado esas experiencias dolorosas para silenciarlos, para convencerlos de que es mejor callar, de que su voz no tiene valor, de que sus palabras no pueden impactar. Pero declaramos que esas heridas están siendo sanadas ahora mismo. Las palabras de muerte que fueron pronunciadas sobre ellos están siendo canceladas por palabras de vida. Los recuerdos dolorosos están siendo transformados en oportunidades de testimonio. La vergüenza está siendo reemplazada por santa osadía. Lo que el enemigo pretendió para silenciarlos, Dios lo está usando para darles un mensaje más potente, más auténtico, más transformador. Señor Jesús, tú que eres la palabra hecha carne, enséñanos el poder que reside en las palabras cuando son ungidas por tu Espíritu. No se trata de elocuencia humana, de artificios retóricos, de habilidad natural para convencer. Pablo recordó a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es nuestra capacidad la que convence, sino tu unción la que quebranta yugos. No es nuestra argumentación la que transforma vidas, sino tu palabra viva operando en los corazones. Una simple frase pronunciada bajo tu unción puede lograr lo que 1000 sermones elocuentes jamás conseguirían. Una palabra específica, dada en el momento preciso, puede ser la llave que abre una vida cerrada al Evangelio. Un testimonio sencillo, pero auténtico, puede impactar más profundamente que la exposición teológica más brillante. Desata nuestras lenguas no para impresionar con palabras grandilocuentes, sino para impartir vida con palabras ungidas, para liberar cautivos con declaraciones de verdad, para consolar afligidos con mensajes de esperanza. Dios Todopoderoso, declaramos Efatá también sobre los púlpitos que han perdido su poder profético. Demasiados mensajes se han vuelto predecibles, anémicos, inofensivos. Sermones que entretienen pero no confrontan, que informan pero no transforman, que acarician oídos pero no penetran corazones. Como dijo el profeta Jeremías, dicen, paz, paz, cuando no hay paz. Hay temor de ofender, de perder miembros, de generar controversia. Y así, verdades fundamentales son diluidas, pecados evidentes son ignorados, compromisos incómodos son evitados. El resultado es una iglesia debilitada, conformada al mundo, incapaz de ser sal y luz. Pero tú sigues buscando voces proféticas, bocas dispuestas a pronunciar «Así dice el Señor» sin importar las consecuencias. Voces como la de Juan el Bautista, que no se doblegan ante el poder, que no buscan la aprobación de las multitudes, que están dispuestas a proclamar verdad aun cuando cueste su propia vida. Desata esas lenguas proféticas en este tiempo. Levanta mensajeros que, como los profetas de antaño, hablen tu palabra con claridad y valentía. Que los púlpitos vuelvan a arder con el fuego del Espíritu Santo, que los mensajes vuelvan a penetrar como espada de dos filos, que tu voz vuelva a ser escuchada con poder a través de labios humanos consagrados a ti. Y finalmente, Padre nuestro, declaramos Efatá sobre las lenguas para que sean instrumentos de alabanza, de gratitud, de adoración. Hay muchos que han perdido la capacidad de expresar asombro ante tu grandeza, gratitud por tus bendiciones, júbilo por tu salvación.
Sus labios están sellados no por timidez, sino por ingratitud, no por inseguridad, sino por indiferencia. Han perdido la sensibilidad para reconocer tu mano obrando en sus vidas, tu provisión manifestándose día a día, tu protección rodeándolos constantemente. Y así, sus bocas permanecen mudas cuando deberían estar llenas de alabanza. Otros han sido condicionados por tradiciones religiosas donde la expresión emocional es vista con sospecha, donde la adoración entusiasta es considerada inapropiada, donde la alabanza efusiva es etiquetada como excesiva. Sus lenguas han sido atadas por cadenas de formalismo, de rigidez, de temor al qué dirán. Pero tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que expresen libremente su amor por ti, que proclamen con júbilo tus maravillas. Desata esas lenguas para que, como David, dancen sin inhibiciones delante de ti, para que, como los salmistas, canten nuevos cánticos que broten de corazones rebosantes, para que como María derramen alabastros de adoración que inunden todo el ambiente con su fragancia. Padre eterno, te adoramos como el Dios que abre caminos donde parece no haberlos. Yo abriré camino en el desierto, ríos en la soledad, declaraste a través del profeta Isaías. Esta ha sido tu manera de obrar a lo largo de la historia. Cuando tu pueblo estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, abriste un camino a través de las aguas. Cuando se enfrentaron al caudaloso río Jordán, detuviste su flujo para que pasaran a pie seco. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego, abriste un camino de liberación en medio de las llamas. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, cerraste las bocas de las fieras para que no lo dañaran. Una y otra vez has demostrado que no hay barrera demasiado grande, no hay obstáculo demasiado formidable, no hay situación demasiado imposible para ti. Y hoy declaramos Efatá sobre cada camino bloqueado, sobre cada puerta cerrada, sobre cada muro que parece infranqueable en la vida de tus hijos. Ábrete, proclamamos con la fe puesta, no en nuestras capacidades, sino en tu poder ilimitado. Señor Jesús, tú mismo declaraste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo de senderos confusos y caminos torcidos, tú eres el camino seguro, el sendero cierto, la ruta infalible. Cuando estamos perdidos, desorientados, sin saber hacia dónde dirigirnos, tú nos muestras el siguiente paso. No siempre revelas el mapa completo, no siempre iluminas todo el trayecto. A veces solo vemos lo suficiente para dar el próximo paso, pero eso es todo lo que necesitamos, seguirte día a día, paso a paso, momento a momento. Y mientras avanzamos, en obediencia a tu dirección, los caminos se van abriendo ante nosotros. Puertas que parecían selladas se abren de par en par. Oportunidades que no podíamos imaginar aparecen en el horizonte. Conexiones divinas que no podíamos orquestar ocurren de manera sobrenatural. No porque tengamos algún mérito especial, no porque poseamos alguna estrategia secreta, sino porque estamos siguiendo a aquel que es el camino, que tiene las llaves de David, que abre y nadie puede cerrar. Espíritu Santo, declaro Efatá sobre caminos que han estado bloqueados por el temor. El miedo es una fuerza paralizante que ha impedido a muchos avanzar hacia su destino divino. Miedo al fracaso que los mantiene atados a la zona de confort. Miedo al rechazo que los frena de establecer nuevas relaciones. Miedo a la escasez que les impide ser generosos. Miedo a lo desconocido que los ata a lo familiar aunque sea disfuncional. Miedo al abandono que los encadena a relaciones tóxicas. Estos temores han actuado como muros invisibles pero impenetrables, como cadenas intangibles pero reales. Y a pesar de tener físicamente la capacidad de moverse, espiritualmente están paralizados, incapaces de dar el paso de fe que los llevaría a nuevos territorios. Pero hoy declaramos que esos muros de temor están cayendo, esas cadenas de miedo están siendo quebrantadas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con ese espíritu, avanzamos hacia lo que antes nos aterrorizaba. Cruzamos umbrales que antes nos parecían infranqueables.
conquistamos territorios que antes considerábamos inalcanzables. Padre de toda provisión, declaramos Efatá sobre caminos que han estado bloqueados por limitaciones económicas. ¿Cuántos sueños han quedado en pausa? ¿Cuántos proyectos han sido archivados? ¿Cuántos llamados ministeriales han sido pospuestos debido a la falta de recursos financieros? Jóvenes con vocación para misiones, pero sin medios para ir al campo. Emprendedores con visiones que transformarían comunidades, pero sin capital para iniciar. Ministerios con estrategias efectivas, pero sin fondos para implementarlas. Es como si hubiera un muro económico que separa los sueños de su realización, la visión de su materialización. Pero tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, el mismo que alimentó a un pueblo entero con maná en el desierto durante 40 años, el mismo que usó cuervos para llevar alimento a Elías en tiempos de sequía, el mismo que multiplicó el aceite de la viuda para pagar todas sus deudas, el mismo que proveyó un pez con una moneda en su boca para pagar el impuesto del templo. Y hoy declaramos que esos bloqueos económicos están siendo eliminados, recursos inesperados están siendo liberados, puertas de financiamiento se están abriendo, contactos estratégicos están siendo establecidos. Lo que parecía económicamente imposible está entrando en el reino de lo posible gracias a tu intervención sobrenatural. Dios de toda sabiduría, también declaramos Efatá sobre caminos que han estado bloqueados por falta de conocimiento, de preparación, de estrategia. Oseas declaró: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces nos encontramos atascados no por falta de voluntad, sino por falta de capacitación? Queremos avanzar, pero no sabemos cómo. Queremos crecer, pero no tenemos las herramientas. Queremos desarrollarnos, pero carecemos de mentores. Y así permanecemos estancados, frustrados, viendo cómo otros avanzan mientras nosotros seguimos en el mismo lugar. Pero hoy declaramos que esos bloqueos de ignorancia están siendo eliminados. La sabiduría divina está siendo impartida. El conocimiento práctico está siendo concedido. Mentores estratégicos están siendo colocados en nuestro camino. Puertas de aprendizaje se están abriendo. Lo que no sabíamos ayer, lo estamos aprendiendo hoy. Las habilidades que nos faltaban están siendo desarrolladas. Las estrategias que necesitábamos están siendo reveladas. No por nuestra capacidad intelectual, no por nuestros recursos educativos, sino por la operación de tu Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos revela los misterios del reino, que nos capacita para toda buena obra. Rey de Reyes, declaramos Efatá también sobre caminos que han estado bloqueados por oposición humana o espiritual. Como Nehemías, muchos de tus hijos han enfrentado Sanbalats y Tobías que se burlan de sus esfuerzos, que critican sus iniciativas, que intentan desacreditar su llamado. Personas que, movidas por celos, por envidia, por mezquindad, han colocado obstáculos en su camino, han sembrado dudas sobre su capacidad, han esparcido rumores para manchar su reputación, y en el ámbito espiritual han enfrentado principados y potestades que se resisten al avance del reino, que se oponen a toda obra que traería gloria a Dios, que luchan para mantener sus territorios de oscuridad. La combinación de estas fuerzas opositoras ha creado barreras que parecen infranqueables, muros que parecen inexpugnables. Pero hoy declaramos que esos bloqueos de oposición están siendo derribados. Como con José, lo que otros intentaron para mal, Dios lo está tornando para bien. Como con los primeros cristianos, la persecución, en lugar de detener el avance del Evangelio, lo está acelerando. Como con Pablo y Silas, las cárceles, en vez de silenciar la alabanza, la están amplificando. La oposición, en vez de destruirnos, nos está fortaleciendo. Los ataques, en vez de debilitarnos, nos están templando. Y mientras el enemigo planeaba nuestra derrota, Dios está orquestando nuestra mayor victoria. Y finalmente, Padre Santo, declaramos Efatá sobre caminos que han estado bloqueados por heridas emocionales no sanadas, por traumas del pasado, por dolores profundos que nos mantienen cautivos. Hay quienes llevan décadas atrapados en un
círculo vicioso de dolor-reacción más dolor. Sus heridas del pasado determinan sus decisiones presentes, limitando sus posibilidades futuras. Es como caminar con una pesada cadena atada al tobillo. Pueden moverse, pero nunca con libertad plena, nunca a la velocidad que podrían, nunca llegando tan lejos como deberían. La cadena del pasado los sigue arrastrando hacia atrás. Pero hoy declaramos que esos bloqueos emocionales están siendo sanados. Las heridas más profundas están siendo tocadas por tu mano restauradora. Los recuerdos dolorosos están siendo transformados de lugares de tormento a testimonios de tu gracia. La amargura está siendo reemplazada por perdón. La autocompasión está cediendo lugar a la gratitud. El victimismo está siendo sustituido por un espíritu de conquista. Ya no somos definidos por lo que nos pasó, sino por lo que tú estás haciendo en nosotros. Ya no somos identificados por nuestras cicatrices, sino por tu gloria que resplandece a través de ellas. Ya no estamos limitados por nuestro pasado, sino lanzados hacia el futuro glorioso que has preparado para nosotros. Dios Todopoderoso, cuando contemplamos el milagro del hombre sordo y tartamudo, no podemos dejar de notar el papel fundamental que tuvo la fe. Alguien creyó que era posible. Alguien tuvo la audacia de traerlo a Jesús, confiando en que lo imposible podía hacerse realidad. Quizás fue un familiar que había agotado todos los recursos médicos disponibles. Quizás un amigo que se negaba a aceptar que esa condición era definitiva. Quizás el mismo hombre que, a pesar de su dificultad para comunicarse, encontró la manera de expresar su anhelo de sanidad. Lo cierto es que hubo fe en acción, fe que se atrevió a esperar contra toda esperanza, fe que desafió las leyes naturales, fe que se acercó al Maestro con la certeza de que Él podía hacer lo que nadie más podía. Y esa misma fe es la que necesitamos hoy para ver los milagros de Efatá manifestarse en nuestras vidas. Fe que no solo cree intelectualmente en la existencia de Dios, sino que confía activamente en su poder, su amor, su disposición para intervenir en nuestras circunstancias. Señor Jesús, recordamos tus palabras. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y también, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Estas declaraciones son asombrosas, casi escandalosas en su audacia. Ponen al alcance del creyente posibilidades que van mucho más allá de lo que consideramos normal o natural. Abren la puerta a un reino de milagros, señales y maravillas que desafían nuestra comprensión racional del mundo. Pero a menudo nuestra fe es débil, tímida, inconsistente. Creemos hasta cierto punto, confiamos hasta cierto límite, esperamos, pero con reservas. Hemos domesticado nuestra fe, la hemos encerrado en los límites de lo que nuestra mente considera posible o razonable. Hemos reducido a Dios al tamaño de nuestra lógica, de nuestra experiencia, de nuestras dudas. Y así, muchos milagros quedan trabados, muchas bendiciones permanecen sin reclamar, muchas promesas siguen sin cumplirse. No porque Dios haya cambiado, no porque su poder se haya reducido, sino porque nuestra fe no ha activado su provisión. Espíritu Santo, hoy declaramos Efatá sobre nuestra fe, que se abra, que se expanda, que crezca más allá de los límites que le hemos impuesto, que rompa las barreras del tal vez, del podría ser, del si Dios quiere mal entendido, que se atreva a creer que los mismos milagros que leemos en las Escrituras pueden ocurrir hoy, aquí, ahora, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. No una fe presuntuosa que intenta manipular a Dios o que ignora su voluntad soberana. No una fe caprichosa que busca señales para satisfacer nuestra curiosidad o para alimentar nuestro ego, sino una fe genuina, fundamentada en tu carácter, alineada con tu propósito, motivada por tu gloria. Una fe que no se apoya en experiencias pasadas, en sentimientos momentáneos o en circunstancias favorables. Una fe que confía en ti incluso cuando todo parece indicar lo contrario, que sigue creyendo aun cuando la respuesta tarda, que permanece firme a pesar de las contradicciones aparentes.
una fe como la de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza y recibió lo prometido. Padre de toda gracia, reconocemos que la fe verdadera no es algo que podamos generar por nosotros mismos. No podemos fabricarla con fuerza de voluntad, no podemos simularla con declaraciones positivas, no podemos obtenerla a través de técnicas o metodologías. La fe auténtica es un don divino, un regalo celestial. Como dice tu palabra, es don de Dios para que nadie se gloríe. Y por eso clamamos a ti, reconociendo nuestra incapacidad y dependencia total. Como aquel padre desesperado que trajo a su hijo endemoniado a Jesús y exclamó con lágrimas, «Creo, ayuda mi incredulidad». Había fe en su corazón, pero también duda. Había confianza, pero también temor. Había esperanza, pero también desesperación. Y en lugar de simular una fe que no sentía plenamente, tuvo la honestidad de reconocer su lucha interior y pedir ayuda al único que podía fortalecerla. Hoy, con la misma sinceridad, confesamos nuestras dudas, nuestros temores, nuestras incredulidades. No fingimos una fe que no tenemos, sino que venimos a ti tal como somos, con nuestra mezcla contradictoria de confianza y vacilación, y te pedimos, aumenta nuestra fe, fortalece lo débil, afirma lo tambaleante, completa lo imperfecto. Señor Jesús, también declaramos Efatá sobre los bloqueos específicos que han impedido que nuestra fe crezca y se desarrolle plenamente. Para algunos el obstáculo ha sido una teología deficiente, una comprensión limitada o distorsionada de quién es Dios y cómo opera. Han sido enseñados explícita o implícitamente que los milagros eran solo para los tiempos bíblicos, que el poder sobrenatural se manifestaba solo a través de los apóstoles, que hoy debemos conformarnos con una fe más racional, más moderada, más controlada. Otros han sido marcados por experiencias decepcionantes del pasado, oraron fervientemente por un ser querido que no fue sanado, creyeron firmemente en una promesa que parecía no cumplirse, confiaron plenamente en una dirección que los llevó a un aparente callejón sin salida, y esas decepciones se convirtieron en cicatrices que ahora les impiden creer de nuevo, confiar plenamente, entregarse sin reservas. Pero hoy declaramos que esos bloqueos están siendo removidos. La verdad está desplazando las falsas enseñanzas. La comprensión correcta está sustituyendo a las interpretaciones erróneas. Las nuevas experiencias de tu fidelidad están sanando las heridas de las decepciones pasadas. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también declaramos Efatá sobre nuestra capacidad para perseverar en la fe mientras esperamos la manifestación del milagro, porque la fe no es solo un momento inicial de confianza, es un camino continuo de espera activa, de perseverancia confiada. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar mucho tiempo antes de ver el cumplimiento de lo que creían. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. José soportó 13 años de injusticia antes de ver su sueño cumplido. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo como fugitivo antes de sentarse en el trono. Y así, muchos de los grandes héroes de la fe tuvieron que aprender la disciplina espiritual de esperar en el Señor. Hoy, en nuestra cultura de gratificación instantánea, esta espera se hace particularmente difícil. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, transformaciones instantáneas, y cuando el milagro tarda, nuestra fe vacila, nuestra confianza se erosiona, nuestra paciencia se agota, pero declaramos que una nueva perseverancia está naciendo en nuestros corazones, la capacidad para mantener la fe intacta en la sala de espera de Dios, la determinación de seguir creyendo aun cuando todas las evidencias parecen contradecir lo que esperamos. Y finalmente, Padre Celestial, declaramos Efatá sobre nuestra comprensión del propósito mayor detrás de los milagros. Porque los milagros nunca son el fin en sí mismos. Son señales que apuntan hacia una realidad más profunda, ventanas que nos permiten vislumbrar la naturaleza y el corazón de Dios, herramientas divinas para cumplir propósitos eternos. Cuando Jesús sanó al sordo y tartamudo,
no lo hizo solo para liberar a un hombre de su discapacidad. Lo hizo para revelar la compasión del Padre, para demostrar la autoridad del Hijo, para manifestar el poder del reino que había irrumpido en la historia humana. Y así, cada milagro de Efatá que experimentamos hoy tiene múltiples capas de propósito. Sí, trae alivio a nuestra necesidad inmediata, pero también fortalece nuestra fe para desafíos futuros. Sí, transforma nuestra circunstancia particular, pero también impacta a quienes observan el testimonio de la obra de Dios en nosotros. Sí, responde a nuestro clamor personal, pero también contribuye al avance del reino y a la gloria de Dios. Y cuando comprendemos esta dimensión más amplia, nuestra fe se profundiza. Ya no buscamos milagros solo para nuestro beneficio o comodidad, sino para que el nombre de Jesús sea exaltado, para que su reino se expanda, para que su gloria sea revelada en la tierra como en el cielo. Padre eterno, en tus manos están los tiempos y las sazones. Tu palabra nos enseña que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para derribar y un tiempo para edificar. Y en tu perfecta sabiduría también hay un tiempo específico para cada milagro, para cada intervención divina, para cada manifestación sobrenatural de tu poder. No es casualidad que cuando Jesús sanó al hombre sordo y tartamudo, lo hizo en un momento preciso de su ministerio, en una localidad específica, con testigos particulares. Todo estaba divinamente orquestado para que ese milagro tuviera el máximo impacto, para que cumpliera perfectamente el propósito eterno para el cual fue diseñado. Y así ocurre con cada efatá que esperamos en nuestras vidas. Hay un tiempo perfecto, un momento exacto, una sazón divina que tú has determinado. No es demasiado temprano ni demasiado tarde. Es precisamente cuando debe ser para que tu gloria sea manifestada plenamente. Señor Jesús, muchas veces nuestra ansiedad por ver el milagro nos lleva a malinterpretar los tiempos de Dios. Cuando la respuesta tarda más de lo que esperábamos, concluimos erróneamente que no llegará nunca. Cuando la manifestación no ocurre según nuestro cronograma, asumimos que Dios ha dicho no, cuando en realidad ha dicho espera. Como niños impacientes que no pueden comprender la visión más amplia de sus padres, demandamos gratificación, instantánea sin entender que hay procesos necesarios, preparaciones indispensables, condiciones que deben madurar antes de que el milagro pueda manifestarse en toda su plenitud. Vemos esto claramente en la historia de José. Si hubiera recibido su milagro de liberación cuando estaba en la casa de Potifar, nunca habría llegado a la posición desde la cual pudo salvar a todo Egipto y a su propia familia del hambre. Si hubiera sido exaltado prematuramente, antes de que su carácter fuera forjado a través de las pruebas, no habría estado preparado para administrar sabiamente la autoridad que le sería conferida. El tiempo de Dios no solo se refiere al momento del milagro, sino a todo el proceso que lo precede, que nos prepara no solo para recibir la bendición, sino para administrarla correctamente. Espíritu Santo, declaramos Efatá sobre nuestra percepción y comprensión de los tiempos divinos. Que nuestros ojos se abran para ver cómo tú estás obrando, incluso en las estaciones de aparente sequía, de silencio, de espera. Que seamos liberados de la mentalidad microondas que espera respuestas instantáneas y soluciones inmediatas a cada problema. Que entendamos que hay una diferencia fundamental entre el no de Dios y el todavía no de Dios. Que tengamos la sabiduría para discernir las señales de los tiempos, para reconocer cuando una puerta está cerrada porque es la puerta equivocada y cuando está cerrada solo temporalmente porque necesitamos mayor preparación antes de cruzarla. Que desarrollemos la madurez espiritual para cooperar con los procesos divinos, en lugar de resistirlos, para confiar en la perfecta sincronización de Dios, en lugar de intentar forzar su mano. Porque el tiempo de Dios no es solo una cuestión de cuándo ocurrirá algo, sino de cómo ese algo encaja en el plan maestro
que Él está desarrollando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, muchas veces hemos interpretado los retrasos divinos como castigos, como señales de desaprobación, como evidencias de que hemos perdido tu favor. Si el milagro no ocurre cuando lo esperamos, asumimos que es porque no somos lo suficientemente buenos, no hemos orado lo suficiente, no hemos creído lo suficiente. Pero tu palabra nos muestra otra perspectiva. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, deliberadamente se demoró 2 días más antes de ir a Betania. No porque estuviera enojado con Marta y María, no porque estuviera castigando su falta de fe, no porque hubiera perdido el amor por su amigo. Lo hizo precisamente porque los amaba y quería manifestar una dimensión de su gloria que solo podía revelarse a través de esa demora. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Al llegar después, resucitó a un muerto. Y así, lo que parecía un retraso cruel desde la perspectiva humana, era en realidad la preparación para un milagro mayor desde la perspectiva divina. Dios de toda sabiduría, también declaramos Efatá sobre nuestra comprensión de las estaciones espirituales. Así como existen las estaciones naturales, primavera, verano, otoño, invierno, también hay estaciones en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. Hay estaciones de abundante cosecha, donde los milagros parecen multiplicarse, donde cada oración recibe respuesta, donde sentimos el favor divino tangiblemente. Pero también hay estaciones de preparación, de prueba, de aparente sequía. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque está trabajando en dimensiones más profundas, está preparando terreno para bendiciones mayores, está forjando en nosotros un carácter que pueda sostener el peso de su gloria. El invierno espiritual, con sus ramas desnudas y su paisaje aparentemente muerto, no es el fin de la historia. Es solo una parte necesaria del ciclo que conduce a la explosión de vida nueva en la primavera. Y así, lo que parece un tiempo de escasez desde nuestra limitada perspectiva es en realidad un tiempo de preparación desde la perspectiva divina. La semilla bajo tierra parece inactiva, pero están ocurriendo transformaciones cruciales que harán posible la futura cosecha. Padre Santo, muchos de tus hijos están clamando ¿hasta cuándo, Señor? Como el salmista que gritaba desde lo profundo de su angustia, ¿hasta cuándo olvidarás de mí, Señor? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Han orado incansablemente por ese hijo pródigo que sigue en país lejano. Han clamado año tras año por esa sanidad que no llega. Han suplicado por esa restauración matrimonial que parece imposible. Han derramado lágrimas por esa liberación financiera que siempre está justo fuera de su alcance. Y mientras esperan, el enemigo susurra: Dios te ha olvidado. Tu tiempo ya pasó. Esa promesa era para otros, no para ti. Son mentiras diseñadas para robar la esperanza, para erosionar la fe, para inducir a la rendición justo antes del amanecer. Pero declaramos hoy, Efatá sobre cada situación que parece eternamente bloqueada. Lo que el enemigo ha retrasado, Dios lo está acelerando. Lo que parecía un callejón sin salida, se está transformando en una autopista de bendición. Lo que se veía como una puerta permanentemente cerrada, está a punto de abrirse de par en par. Y finalmente, Señor de los tiempos, declaramos que este es un momento kairos, un tiempo señalado por Dios para manifestar su poder. No es casualidad que esta palabra, Efatá, haya resonado en tu espíritu precisamente ahora. No es coincidencia que estés conectado a esta oración en este momento específico. Es una cita divina, un encuentro sobrenatural, un tiempo señalado por Dios desde la eternidad para que experimentaras un punto de quiebre en tu situación. Como Zaqueo, que procuraba ver quién era Jesús, sin saber que Jesús ya había determinado detenerse bajo ese sicómoro ese día. Como la mujer con flujo de sangre, que decidió arriesgarlo todo para tocar el manto de Jesús precisamente cuando él pasaba por su camino. Como el ciego Bartimeo, que comenzó a clamar precisamente cuando Jesús de Nazaret transitaba por Jericó. Hay momentos en la historia
donde lo divino y lo humano se intersectan de manera especial, donde los cielos parecen más abiertos, donde lo sobrenatural invade lo natural con particular intensidad. Y declaramos que este es uno de esos momentos, no por casualidad, no por suerte, sino por un designio divino perfecto. Has sido posicionado para experimentar tu efatá, tu apertura divina, tu milagro de destrabamiento que marcará un antes y un después en tu historia. Dios eterno, cuando aquel hombre experimentó el poder de efatá en su vida, nada volvió a ser igual. Lo que estaba cerrado se abrió, lo que estaba atado fue liberado, lo que parecía imposible se hizo realidad ante sus ojos asombrados. En un instante, su mundo cambió radicalmente. Pudo escuchar sonidos que nunca había oído. Pudo pronunciar palabras que nunca había articulado. Imagina ese momento. Ese primer hola saliendo de sus labios. Ese primer te amo dirigido a un ser querido. Esa primera canción de alabanza elevada al cielo. La Escritura nos dice que al punto fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. No fue un proceso gradual, no fue una mejoría paulatina, fue una transformación instantánea y completa que impactó cada aspecto de su existencia. Y ese es el tipo de transformación que el efatá de Dios quiere producir en nuestras vidas hoy. No solo pequeños cambios superficiales, no solo mejoras incrementales, sino una revolución total que afecte cada dimensión de nuestro ser. Una nueva vida después del efatá, marcada por libertad donde antes había cautiverio, por claridad donde antes había confusión, por plenitud donde antes había carencia. Señor Jesús, cuando tocaste al sordo y tartamudo, no solo le diste la capacidad física de oír y hablar, le devolviste la dignidad, la identidad, el propósito. De ser alguien marginado por su limitación, pasó a ser un testimonio viviente del poder divino. De ser objeto de lástima o burla, se convirtió en evidencia tangible de la compasión y la autoridad de Cristo. Su historia personal, su testimonio individual, se entretejió con la gran narrativa de redención que Dios está escribiendo a lo largo de la historia humana. Y esa es la belleza de cada milagro de efatá que experimentamos. No solo resuelve un problema específico, no solo alivia una necesidad particular, sino que redefine quiénes somos y para qué estamos aquí. El destrabamiento divino no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que nuestra vida se convierta en un testimonio, en una declaración visible del carácter y el poder de Dios. Como Jesús dijo a aquel endemoniado gadareno después de liberarlo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». El milagro nos convierte en mensajeros. La liberación nos transforma en testimonios vivos. El efatá divino nos capacita para ser canales de esa misma apertura hacia otros. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir plenamente en esta nueva realidad después del efatá. Porque existe el peligro de que, habiendo experimentado el destrabamiento, volvamos a caer en viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nos devuelvan al cautiverio. Es como aquellos israelitas que, después de ser liberados de Egipto, añoraban los ajos y cebollas de la esclavitud cuando enfrentaron las dificultades del desierto. O como aquel paralítico del estanque de Betesda, que después de 38 años en su condición, necesitó que Jesús le ordenara explícitamente: «Levántate, toma tu lecho y anda». Había sido sanado físicamente, pero necesitaba un empujón para abandonar el lugar de su enfermedad, para dejar atrás la mentalidad de víctima, para asumir plenamente su nueva identidad como persona libre. Y así también nosotros necesitamos tu gracia, no solo para experimentar el efatá inicial, sino para caminar día a día en esa nueva realidad, para pensar, hablar y actuar como personas que han sido destrabadas por el poder divino. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, transformar nuestros hábitos, reorientar nuestras prioridades para que reflejen la nueva creación que somos en Cristo. Padre de toda gracia, después del efatá, llega el tiempo de la multiplicación, de compartir con otros lo que hemos recibido. La Escritura nos cuenta que,
Aunque Jesús mandó al hombre sanado y a los testigos que no dijeran nada a nadie, cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El milagro era demasiado asombroso, la transformación demasiado evidente, la gratitud demasiado desbordante como para mantenerla en silencio. No podían contener su asombro y su alabanza. «Todo lo ha hecho bien», exclamaban. «A los sordos hace oír y a los mudos hablar». Y ese mismo testimonio espontáneo, esa misma declaración entusiasta, debe fluir de nuestros labios después de experimentar el efatá en nuestras vidas. No por obligación religiosa, no por imposición externa, sino como expresión natural de un corazón que ha sido tocado por la gracia divina. Como los primeros discípulos que declararon ante las amenazas del Sanedrín, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay un impulso interno, un fuego que no puede ser contenido, un testimonio que debe ser compartido, especialmente con aquellos que siguen cautivos, que siguen bloqueados, que siguen esperando su propio milagro de Efatá. Señor de los ejércitos. También reconocemos que después del Efatá viene el tiempo de la warfare, de la batalla espiritual para mantener lo que hemos recibido. Porque el enemigo no se rinde fácilmente, no acepta pasivamente que áreas que estuvieron bajo su dominio por tanto tiempo ahora hayan sido liberadas. Intentará con todas sus fuerzas recuperar el territorio perdido, restablecer las antiguas ataduras, reconstruir los muros que fueron derribados. Usará dudas, ¿realmente ocurrió? Temores, ¿y si vuelve a ocurrir? Mentiras, no durará. Acusaciones, no lo mereces. Comparaciones, otros recibieron más. Y cualquier otra estrategia para socavar el milagro, para contaminar el testimonio, para robarnos el gozo de la liberación. Y por eso necesitamos estar vigilantes, necesitamos permanecer firmes, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. El mismo poder que produjo el Efatá inicial está disponible para preservar sus frutos, para consolidar sus efectos, para expandir su impacto. No luchamos desde la derrota hacia la victoria, sino desde la victoria hacia la manifestación plena de esa victoria en cada área de nuestra vida. Rey de Gloria, al concluir este tiempo de oración, queremos declarar nuestra gratitud y renovar nuestro compromiso contigo. Gracias por cada efatá que has manifestado en nuestras vidas. Gracias por cada puerta que has abierto, por cada cadena que has roto, por cada barrera que has derribado. Y gracias también por los efatá que aún no vemos, pero que ya están en proceso, que ya están siendo orquestados en el plano espiritual y pronto se manifestarán en el plano natural. Renovamos nuestro compromiso de caminar en la nueva realidad que has creado para nosotros. Nos comprometemos a pensar, hablar y actuar como personas que han sido liberadas por tu poder. Nos comprometemos a ser testigos de tu misericordia, a compartir nuestro testimonio con aquellos que siguen cautivos, a extender a otros la libertad que hemos recibido. Nos comprometemos a mantenernos firmes contra los ataques del enemigo, a preservar y multiplicar los frutos del efatá en cada área de nuestra vida. Y sobre todo nos comprometemos a vivir para tu gloria, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti y debe regresar a ti como ofrenda de adoración. Amado hermano, amada hermana, que has llegado hasta el final de esta oración, quiero invitarte a continuar este viaje de fe, este camino de libertad que hemos comenzado juntos. El efatá que Dios ha pronunciado sobre tu vida en este tiempo no es el final de la historia, es apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Te animo a seguir profundizando en esta revelación, a meditar diariamente en las áreas donde necesitas que la palabra de autoridad de Jesús abra lo que está cerrado, destrabe lo que está bloqueado, libere lo que está cautivo. Busca momentos de quietud para escuchar su voz, para permitir que su espíritu te guíe hacia una libertad cada vez mayor. Y no guardes para ti este mensaje transformador. Compártelo con aquellos que Dios ponga en tu camino. Extiende esta palabra de esperanza a quienes siguen atrapados en situaciones que parecen no tener solución.
Tu testimonio, tu experiencia personal con el poder de Efatá, puede ser precisamente la llave que alguien más necesita para comenzar su propio viaje hacia la libertad. Te invito también a compartir en los comentarios cómo esta palabra ha resonado en tu corazón, qué áreas de tu vida han sido tocadas, qué milagros estás esperando. Somos una familia en Cristo y juntos podemos apoyarnos, interceder unos por otros, celebrar los Efatá que Dios está manifestando en nuestro medio. Que el Señor te bendiga abundantemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que su presencia te acompañe cada día y que sigas experimentando el poder transformador de su palabra de autoridad. Efatá, ábrete en cada dimensión de tu existencia.